Vamos. Pero Coti, ¿en serio? ¿Otra vez con la misma ropa? Pero, por favor, anda, ve a cambiarte, siempre con la misma camiseta, pero vamos a ver. Muy bien, así me gusta. ¿No tendrás tú camisetas de sobra como para poner siempre la misma? ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos. Hoy os traemos un vídeo súper especial y bastante útil para la gente que, como nosotros, Vamos a ver cómo se hace para pasar 22 días en una furgoneta siendo totalmente novatos. anda Coti, pero mira que andas empanao. Realmente es una guía para novatos que se acaban de camperizar y van a pasar unos días en furgoneta. Datos útiles que hemos aprendido durante esos 22 días y los queremos compartir con vosotros porque pensamos que os pueden servir de mucha ayuda. Vamos a pasar 22 días. Eso ya lo hicimos. No, os vamos a contar cómo pasar 22 días. Dice. Aplicaciones imprescindibles. Hay varias aplicaciones que te ayudarán muchísimo durante el camino. Para buscar ubicaciones donde dormir, acampar o buscar servicios, os recomendamos Caracamps y Park4Night, siendo esta la más famosa con muchísima información útil. También nos ha gustado mucho Flush, que sirve para encontrar baños, algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Otra imprescindible es GasAll, para localizar el combustible más barato a nuestro alrededor. Y por último, pero no menos importante, os recomendamos Cloxa, que os sirve para buscar puntos de agua potable cercanos. Hacer noche. A veces os encontraréis señales de prohibido aparcar autocaravanas en horario nocturno en zonas en las que sí permiten aparcarlas durante el resto del día. Hemos visto que esas señales no son del todo correctas y principalmente son disuasorias. Según la Dirección General de Tráfico, solo se puede legislar el aparcamiento en base a especificaciones como el peso o tamaño del vehículo. Para que se prohíba aparcar por la noche en determinado lugar, debe estar prohibido su aparcamiento según las especificaciones y durante todo el día. Puedes encontrar más información detallada sobre este asunto en la descripción del vídeo. La señal que sí es efectiva es la de prohibido aparcar. Esta sí te permite estacionar en el lugar, pero lo que no te permite es desplegar el toldo ni sacar mesas y sillas. O sea, lo único que te permite es estacionar, pero tu vehículo no puede ocupar más espacio de lo que ocupa el propio volumen. Limpieza y llenado de depósitos. La limpieza de depósitos y llenado siempre ha de realizarse en sitios habilitados para ello. Puedes localizarlos con la aplicación Park4Night y encontrarás tanto los sitios de pago como los gratuitos. Por norma general, los de los ayuntamientos pequeños suelen ser gratuitos para atraer al turismo de carretera, así que aprovecha y ve a visitarlos. Estilo de conducción. Hay que tener en cuenta que habitualmente, pues con nuestro carnet de clase B, estamos acostumbrados a conducir turismos. Normalmente rondan en torno a los 1500 kilos. Cuando conducimos una camper o una caravana que nos permite este tipo de carnet de conducir, hay que tener en cuenta que pues, estaremos en torno a los 3000 kilos y la conducción va a variar mucho. Nuestras distancias de frenado van a ser más largas y los movimientos en curva, pues el vehículo va a oscilar más, el centro de gravedad es más alto y es un poco más complejo. Así que no os confiéis y no conduzcáis igual. Adaptar vuestra conducción. Cocina, o podríamos decir garbanzos everyday. Pero bien que los comías, ¿eh? Sí. Nuestra furgo tenía cocina de interior, pero nosotros en todo momento usamos el camping gas en el exterior. La verdad es que era verano y nos apetecía mucho más estar en el exterior que en el interior. Igualmente, se pueden compaginar los dos tipos de cocina o simplemente pues, usar la cocina de interior. Pero mucho ojo con el camping gas. Asegúrate de usarlo en una zona segura para no prender fuego en el entorno. Estate atento a las restricciones que pueda haber en la zona y además, bajo ningún concepto, nunca hagas una hoguera. Higiene personal y váter. Para ducharnos, nuestra furgoneta tenía una manguera que salía desde el portón trasero y lo que hacíamos pues era buscar zonas pues, fuera de núcleos urbanos donde no hubiese gente a la que pudiéramos molestar y un horario nocturno para estar un poquillo escondidillos y pues nos duchábamos mismamente por la parte de fuera. Era verano, hacía calor y era agradable.
La furgoneta también trae un váter químico que te permite hacer en él tanto los pises como las cacas. En nuestro caso, como era una furgoneta prestada, decidimos solo hacer los pises nocturnos y los de urgencias. Para el resto de cosas siempre buscábamos algún bar, algún supermercado, centro comercial, cualquier sitio, estación de servicio donde pudiéramos ir al baño, y si estábamos en medio de la naturaleza, en medio del campo, pues íbamos al campo directamente. También podéis utilizar la aplicación Flush para buscar las zonas donde están ubicados los WCs o los baños. Mosquitos e insectos. ¡Buah! Los odio. Los mosquitos es una de las cosas que peor llevo cuando viajamos. Y en este caso, pues como teníamos que ducharnos por la noche y abrir el portón trasero de la furgoneta, que era muy grande, teníamos que buscar una solución. Entonces, pues lo que inventamos fue coger todas las linternas más potentes que teníamos, ponerlas pues como a 5 metros de la furgoneta, encenderlas a tope de potencia, apagar todas las luces de la furgoneta. De ese modo, pues evitábamos que por lo menos por la noche entraran bichos, mosquitos que nos pudieran molestar. Detalles de la Ford Transit Nugget Plus. Queríamos dedicar un espacio para mencionaros todos los detalles de calidad que hemos visto en la furgo, y no son pocos. Bueno, para mí uno de ellos fue el revestimiento interior, era bastante grueso, y es que estuvimos un montón de días a 40 grados y más. Y más. Y pues la verdad es que en las horas centrales del día podías pasar por ella sin morir en el intento. Otro de los puntos fuertes para mí es el extra de altura que tiene el modelo Plus de la Transit Nugget, y es que esto te permitía estar de pie en todo momento dentro de la furgoneta, pero sobre todo en nuestro viaje nos íbamos cambiando de ubicaciones cada 2-3 días, y esto permitía pues, que no tuviéramos que estar montando y desmontando el techo constantemente. Recogías, te ibas y ya está. Muy cómodo. A mí también me gustó mucho el detalle de las lamparitas nocturnas y la ubicación de ellas, porque mismamente desde la cama tenías acceso a ellas, podías regular la intensidad de luz y además tenían una entrada USB en la que cargaban mis dispositivos mientras dormía. El espacio de almacenaje también es infinito. Podíamos guardar todos nuestros enseres, todo tipo de cosas en cada uno de los compartimentos, y conseguíamos tener la furgo súper bien organizada. Aunque realmente no hace falta, con una camiseta apañas todo el viaje. Además, la cama era muy grande y cómoda para 2 personas. Y el detalle clave era la ubicación de las ventanas en la parte de arriba, las 2 laterales y la del techo, con mosquiteras que te permitía abrirlas durante la noche sin que entrasen los dichosos mosquitos, y además eso creaba una pequeña corriente de aire más fresca, el aire nocturno, y conseguías dormir pues muy agradable. Se dormía espectacular, de maravilla. Otro punto destacado es el centro de control que tenía la furgoneta. Era una pantalla que tenía central, una consola, que te daba información pues, del agua residual que había en los depósitos, la cantidad de agua potable que te quedaba, la cantidad de baterías auxiliares de la que disponías, podías gestionar la temperatura en la nevera, y hasta tenía para gestionar calefacción. Era verano y no lo usamos, pero es que estaba repleto de detalles. El habitáculo en sí era súper cómodo. Tenía además los asientos delanteros que, una vez estacionados, los podías girar completamente, una mesa desplegable en la que la podías desplegar, y allí mismo, con esa configuración, podíamos comer hasta 4 personas en el mismo habitáculo muy cómodamente y con mucho espacio. Con todo esto, pues disfrutamos muchísimo de esta furgoneta. Ha sido un placer pasar estos días con ella y darle las gracias a Ford Spain, que como siempre nos han tratado de 10. Esperamos que estos consejos os puedan servir de ayuda. Y si todavía no habéis visto nuestros 4 capítulos a bordo de la Ford Transit Nugget viajando por el centro de España, lo hagáis ahora mismo, que no me entere. Además, si os gusta este vídeo o cualquier otro vídeo, darle a like y, por favor, suscribiros al canal. Pling, pling. Pling, pling. Adiós. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.